Lo quiero saludar al doctor Orlando Lita, que muy gentilmente accedió a estos minutos de aire para reflexionar o ayudarnos a reflexionar en todo lo que nos pasa. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día para usted. Buen día, Miguel Ángel. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Preocupados, muy preocupados, porque no alcanzamos a dar una puntada que se nos descose el pantalón en el otro extremo. Y ¿qué es Sí, lo que pasa? ¿Qué situación tan es, difícil de remontar, siempre doctor? estamos con la sábana corta, ¿no? Ajá. O con algún bolsillo roto. Y usted bien dicho la palabra preocupados. El tema es que los argentinos creo que cada vez vivimos más preocupados, pero menos ocupados Ah, en, en hacer las cosas como corresponden, con sentido común, con responsabilidad, con respeto hacia el otro. Yo veo una sociedad cada vez más agrietada, temo que puede llegar a algún quiebre de la sociedad si seguimos en este camino. Cuando digo quiebre es que avisoro o no descarto eh, violencia. sí, eso. Eh, no descarto violencia porque la grieta cada vez más profunda, una sociedad muy dividida que ve, cada sector de la sociedad ve o analiza la organización de la sociedad o la organización del Estado de una manera muy distinta. Unos ven un Estado poderoso, fuerte, dadivoso, generoso entre comillas, más que generoso yo diría que ese no es el calificativo que corresponde, sino de regalar, de no fomentar la cultura del esfuerzo, de no fomentar la educación, y porque esta pandemia ha agravado mucho el tema de la educación, muchísimo. La deserción escolar se agudizó y Miguel Ángel, esa agudización de la deserción escolar, ya lo he dicho en otras oportunidades, solo tiene un camino, el delito y la droga. Sí, sin duda. Ten- tenemos la mitad del país en esas condiciones, toda esa gente vota. Yo no estoy diciendo que no tengan que votar, pero es gente que tiene capacidad de analizar el país, de analizar las instituciones del país, es gente que Evidentemente no. conoce. ¿Cómo, perdón, Miguel? Evidentemente no a la pregunta que usted se formula. No están en Claro, es un condiciones. es casi un analfabetismo Claro. o un semi-analfabetismo. El semi-analfabetismo se llega cuando la gente ya no comprende, no puede entender lo que lee. Es prácticamente como un analfabeto, porque no tiene capacidad de análisis, no tiene capacidad de comprensión. Pero No detrás de puede ellos, abstraer, detrás puede de leer algo y ellos, no lo puede abstraer. doctor, detrás de ellos Entonces, hay sí, gente que mueve los hilos para que el titiritero se luzca, ¿no? así es, así es, pareciera que está hecho desprofeso para que ese volumen, esa masa de gente, sean cada vez más. Y aquí, Miguel Ángel, el gran temor es este, que al menos para mí, creo que una buena parte de la sociedad también, se está fomentando una cultura del pobrismo, Ajá. como que el pobrismo fuera una virtud, Sí, sí, sí. como que todo tiene que ir hacia abajo, nivelarnos hacia abajo. Siempre va a haber una élite poderosa, amiga del Estado, que va a estar allá arriba para gobernar. Pero la clase media, esa clase pujante que siempre llevó a la Argentina para adelante, se va achatando cada vez más, que vía impuestos nos están matando, entonces es muy difícil sostenerse y esa capa social media va a ir cayendo y va a ir llegando a ese estado de pobrismo. Algunos van a llegar a un pobrismo extremo, como hay una gran cantidad de gente ahora, pero ojo con la clase media, el que hoy no puede abrir el negocio,
que no puede pagar sus impuestos, van a ir hacia abajo. Entonces es como que la sociedad se aplana, se va achatando, vamos a pasar a estar en un estado de mediocridad, con suerte, mediocridad. Yo a eso le tengo mucho temor, es lo que se llama populismo. Sí, sí. Entonces va a haber un Estado con burócratas que siempre van a ser privilegiados, con algunos amigos empresariales, amigos del Estado, y temo que se llegue a eso. Y si esta elección, yo creo que si llega a triunfar el oficialismo, el mayor de mis temores, y lo digo sin ninguna duda, va a ser la reforma de la Constitución. Porque lo han dicho. La señora Cristina Fernández, con sus intelectuales que lo rodean, como Zaffaroni, Berbisky y algunos más, la gente que era de carta abierta, siempre estuvieron del lado de la reforma de la Constitución. No les place la Constitución, quieren otra Constitución. Y ahí cuidado, cuando reformen esa Constitución, la justicia va a ser totalmente distinta a la organización del Poder Judicial, al margen de los errores que puede tener ahora, pero que son salvables dentro del marco constitucional actual, no como el que ellos quieren, que quieren pasar prácticamente a una elección de jueces por parte del pueblo, por parte de la gente. Imaginémonos a todos sectores pobres, casi analfabetos, eligiendo jueces. No estamos tan lejos de eso, Cuidado, si llegan a tomar el poder, llegan a tomar el Congreso, esas cosas las tienen bien a la vista, porque es un gobierno que no cede, es un gobierno que tenaz en ese sentido. Y acá, bueno, hay que ver que la oposición, cómo reacciona ante este escenario, porque hay una oposición que no es poca, porque el país está dividido en dos, pero hay veces se divide la oposición de tal manera que no olvidemos que Chávez asumió el poder con una oposición muy dividida, y eso le vino bien. Entonces yo le diría a la oposición que piensen, que analicen, que sean menos egoístas, menos ególatras, que piensen un poco más en las instituciones de la República, que ellos mismos dicen defender, y bueno, y que resignen esas aspiraciones personales, momentáneas, en función de defender la Constitución. Yo creo que la elección que viene es crucial, una de las más importantes del país, porque nos jugamos todo, nos jugamos la suerte de la Constitución y nos jugamos la educación, porque la educación es la gran derrotada, Miguel Ángel. Claro. Es la gran derrotada. Hay una brecha enorme entre las clases pudientes, entre los chicos que tienen conectividad en su casa, los que pueden ir a una escuela privada y la pública. Pobre escuela pública, que está llegando a un estado paupérrimo, que el chico ya no quiere ni volver a clase, ya está en otra cosa. Muchos de esos sectores reciben planes sociales, el chico se acostumbra a que el padre o la madre tengan planes sociales y que de alguna manera ellos pueden vivir de esa manera. Claro, que si sumo este inclusive. plan de acá, sumo un plancito más, y sobrevivo y no trabajo. Y no trabajo. Sí, es una ecuación que más o menos le cierra. Es muy claro, porque además es la frustración clara, viene expuesta, porque además de eso, que lo pueda celebrar en su momento, me pagan, igual tengo dinero en el bolsillo y no trabajo, debe haber algún momento de los días, de las horas, donde esa persona que cree ser beneficiada advierte que está siendo manejada de una manera que no lo hubiera deseado. Quiero creer que eso es posible todavía. Ojalá, Miguel Ángel. Usted lo ha dicho bien, creen ser beneficiadas y realmente están perdiendo la dignidad de un ser humano, la dignidad de tener un proyecto de vida, porque vivir del regalo, de la dádiva, ojalá haya gente que diga, no, yo de esta manera no puedo vivir, si tengo que ganarme el trabajo. Pero esto hace a una cultura, cuando la cultura
la cultura de la vagancia, la cultura de la mediocridad, de la chatura, se instala, es muy difícil darlo a vuelta, es muy difícil. Miguel Ángel, yo creo que estamos en problemas, en un declive profundo, que todavía tenemos algunos resortes institucionales que nos salvan. Sigo teniendo alguna fe en la Corte, en que falle conforme a la Constitución. Vamos a ver con este tema de clases presenciales. Después hay que ver este tema de recorte de fondos que se le hizo a la capital federal, sí, cuando Fernández en minutos lo traicionó, porque esa es la palabra, a la red, y le sacó un golpe fondos. por la espalda, fue claro. Claro que se lo sacó en minutos, no le había dicho nada, le hizo un recorte y se lo pasó a la provincia enseguida. Eso no es de buen político, no es de un adversario leal. Esa es una actitud traicionera, como que de enemigo, más que de adversario. Y fíjese el presidente y cómo lo dejó en offside también al ministro Trota. Sí. Trota defendiendo la presencialidad, y en 5 horas dijo que la presencialidad no. Esto demuestra un gobierno desorientado, un gobierno que tiene sus problemas internos y que quedan a la luz de la gente. Pero quedan a la luz de la gente que está medianamente informada. Hay un gran sector, que es este que estamos hablando, que es casi la mitad del país, que es casi analfabeto, que no lo ve. No lo ve, si Trota fue engañado, no, ni se entera, ni lo lee. Hay gente que ni sabe lo que pasa, simplemente quiere recibir el dinero y se acabó. Y eso es preocupante porque produce desidia, indiferencia, como diciendo, no me importa lo que pasa, mientras a fin de mes yo reciba los planes, claro, no me importa lo que pase. Mientras tanto, el país y en sus distintas facetas se va marcando de una manera, cuando comienzan las paredes por el paso del tiempo y el mal mantenimiento a mostrar grietas sobre grietas y dibuja, sí, verdaderos mapas en su superficie. Bueno, esto nos está pasando un poco a nosotros, ¿no? Para tratar de ser gráfico. Nos pasa cada vez un poco más, y eso es lo preocupante, porque cada vez hay más gente, hay sectores sociales que se van cayendo. Esto del pobrismo a mí me preocupa, porque con esto de la pandemia agravó los problemas del país. Es un gobierno que no administró bien este tema de las vacunas. A veces me da que pensar que por más millones de vacunas que lleguen a la Argentina, no sé si los argentinos o el gobierno específicamente está en condiciones de administrarlo, porque lo que se ve ahora es un zafarrancho que uno no sabe en qué creer, qué es verdad, qué no es verdad, y eso lleva desconfianza de interior en el país, y lleva desconfianza hacia el exterior, porque en el mundo más serio, más desarrollado, y no nos creen. Bueno, hemos hecho todo lo posible para que no nos crean, ¿eh? Así es como el deudor consuetudinario, que siempre pide y nunca paga, y vive renegociando, y cada vez debe más intereses, y bueno, y afuera no son tontos. Entonces, lógico, nos piden exigencias que hay veces son odiosas, pero hay que ponerse del otro lado, porque el otro va a decir, si ya me embromaste una vez, me embromaste 1000 veces, ¿por qué no voy a creer que me vas a embromar de nuevo? Claro. No somos un país serio, Miguel Ángel. Hemos perdido la seriedad que alguna vez tuvo este país, porque este país a fines del siglo XIX, principio del XX, empezó a plantar como un país en potencia, con problemas sociales que eran corregibles a través de reformas sociales que venían con el mundo, pero esas reformas sociales había que hacerlas de otra manera, no de la manera que se hizo, en una manera ya está salvaje, dictatorial, no democrática. Hemos caído en golpes desde el año 1930 y ahí se empezó a perder todo. Empezó a lentamente se empezó a perder todo y lentamente se empezó a perder la educación. Pero ahora la educación se está perdiendo más que nunca, Miguel Ángel,
porque el siglo XXI exige ya una educación muy distinta a la que nosotros hemos sido educados. Yo soy sarmientino, pero la escuela de Sarmiento ya no da más. El mismo Sarmiento diría, muchachos, piensen en otra escuela, piensen en otra forma de transmitir los conocimientos, porque lo mío fue del siglo XIX, XX, y ustedes están viviendo todavía de mis coletazos. Señores, piensen para otro lado. Y hay gente capaz en la Argentina, hay pedagogos capaces para hacerlo, pero falta la decisión política, Miguel Ángel. Claro, al político no le interesa la educación. Y entonces esa gente que está muy preparada y tiene todos los elementos para ayudar a que esto cambie, queda esperando a lo mejor la ilusión de que en algún momento lo convoquen patrióticamente para que les dé una mano en cuanto al asesoramiento, algo que abriría muchísimo las puertas para integrar más a la gente de distintas corrientes pensadoras, ¿no? Faltan políticos que realmente les interese la educación, no que la declamen y que por ahí digan algunas frases lindas o qué sé yo. No, faltan gente con esa polenta que tenía Sarmiento, por ejemplo. Faltan 4 o 5 tipos de eso, pero que ponen el foco, el eje en la educación, insisten, que tiran programas, que discuten, que podrán tener diferencias, pero que la sociedad se entera que hay tipos que están poniendo el marote, que están poniendo la cabeza en la educación. No que la dicen un rato y después por 3, 6 meses no dicen más nada. No, gente que en forma consecuente, perseverante, está permanentemente pensando en eso. Y no tenemos políticos de esas características, ¿eh? No los tenemos. Doctor, dentro del tema, pero a lo mejor girando un poquitito en lo más particular o que se ha discutido o se trató de discutir, esto de manosear, a lo mejor me equivoco agregando mucho el término, esto de manosear fechas que fueron establecidas previamente para correr una elección, ¿es algo premeditado? ¿Es algo fortuito que surge como herencia de este problema sanitario que vive el mundo? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Por qué no se puede...? Yo creo que son estrategias políticas. Yo creo que son estratégicas y aprovechan la pandemia sirve para todo. Yo creo que son estrategias, lo que les conviene en el momento, los políticos actúan de esa manera. No creo en la buena fe, esto de que se corre por la pandemia, no sé, no creo en la buena fe. Pienso que son estrategias políticas que inclusive me confunden, que la paso sí, que la paso no, que después vamos para atrás, para adelante. Yo creo que las elecciones se pueden hacer tranquilamente, de acuerdo a los cronogramas establecidos. Pero llevan a confusión. Claro, siempre siempre nos van mareando con ese tema y nos cansan. Ahora fíjese usted que los que defienden la modificación hablan de la necesidad de proteger también a los señores legisladores, porque se supone que en ese paso del año va a haber picos muy importantes sobre esta endemia, y entonces uno queda totalmente desconcertado porque vio días atrás que habiendo prescripciones y demás, un gran comercio en Buenos Aires cierra sus puertas, hizo una liquidación y había unas filas impresionantes, la gente sin tapabocas, sin nada, todo el mundo tratando de comprar algo que lo pudiera beneficiar por la gran liquidación, y eso no lo controló nadie, eso estaba en vivo, se lo veíamos por televisión. Son las manifiestas contradicciones, y aparte, como usted bien dijo, se supone que en aquella época va a haber tal cosa. Con esta pandemia no se sabe cuándo va a suceder, porque la pandemia nos sorprende cuando ella quiere. Entonces, vivir en base a suposiciones, cuando la realidad indica que hay una cola eterna para un supermercado o para tal cosa, y uno no entiende nada. Hay cosas en que está permitida la
la manifestación voluminosa, y hay otras cosas que no, que son celosos de la distancia, de esto, de lo otro, y todo eso va generando un malestar, porque malestar y no creencia. Yo veo una sociedad cansada en ese sentido, una sociedad que ese cansancio puede ir llevando a una rebeldía, y vuelvo al inicio, una rebeldía que va a ir profundizando la grieta. Y eso es peligroso, doctor. ¿Cómo, perdón? Que es peligroso, digo. Sí, yo creo que estamos en el umbral de algo peligroso. Es una grieta que espero que la podamos llegar a arreglar como grieta, porque cuando la grieta se quiebra, cuando se hace un crack, bueno, es muy difícil. No es lo mismo para un médico curar una fisura que un hueso quebrado. No, por supuesto. Lleva más tiempo, pero no estamos lejos, Miguel Ángel. Los argentinos a veces nos confiamos y decimos, no, eso no va a pasar. Cuidado con la elección que viene, cuidado. Doctor, a través de la fundación, sí. ¿Están ustedes tratando estos temas, ya sean por sistema a distancia y demás? Digo, reuniones que... Sí, nosotros, sí. Sí, lo escucho. Realmente molesta mucho esto de la pandemia, porque a nosotros nos gusta mucho lo presencial. Nosotros hacíamos talleres en escuelas, seguimos trabajando con Ternium en los proyectos de Ternium, porque Ternium puede manejar muy bien la virtualidad, la conectividad, en las escuelas que ellos apoyan técnicas, fundamentalmente la técnica número 6 y la escuela número 26 de Ramallo. Ahí seguimos trabajando codo a codo con Ternium. Porque Ternium tiene un apoyo logístico importante, pero en las otras partes no podemos hacerlo presencial, se hacen algunos contactos individuales y ahora estamos tratando. Sí, doctor, lo escucho. De armar talleres para jóvenes y convocar a jóvenes para que tratar distintos tipos de temática, desde el tema drogas, desde el tema de ética profesional. Yo a los chicos de la fundación digo, propongan temas, inviten a otros, hagan talleres de 20, 30 chicos dentro de la fundación y fuera de la fundación, pero no nos quedemos las neuronas, porque la virtualidad produce eso también, porque a veces uno está en Zoom y uno se cayó el Zoom, no pudo entrar, y la gente se molesta y veces con el tema del Zoom, porque no pudo entrar. Realmente espero que, no sé cuándo pasará, Miguel Ángel, esto, pero nos pone muy todos y es muy difícil ubicarse, cómo ser más productivo. Sí, resulta muy difícil cómo ser más productivo. La palabra. Hay que arreglarse como se pueda. ¿Qué le va a hacer, Miguel Ángel? Es lo que nos ha tocado. Así es. Doctor Orlando Olita, muchas gracias por su colaboración. Siempre es enriquecedor conversar con usted para conocer un punto de vista que marca exactamente dónde están los errores y, si los hubiera, también los aciertos. Pero lamentablemente parece que la balanza de este lado le falta un plato donde poner las pesas que regulen el centro, ¿no? Estamos con eso. Así es, Miguel Ángel. Doctor, gracias por atenderme, y gracias por estar siempre presente cuando lo convocamos, ¿eh? Gracias, Miguel Ángel. Que anden bien y cuídense mucho, Miguel Ángel. Lo mismo. Mucha suerte. Doctor. No corte la comunicación.